¿verdad? Así como mi hermano testificaba, en este lugar Dios nos ha rescatado, ¿verdad? Para su gloria, para su honra, para que Él sea alabado y glorificado y para hacer transportes de su palabra, ¿eh? Bueno, y algunos para hacer levitas de Él, ¿verdad? Para que le adoremos y para que le cantemos. Así que yo te invito a que pongas muy atento a la palabra, ¿eh? Todos los que estamos aquí hemos sido redimidos en este lugar, algunos están siendo redimidos en este lugar, y pues algunos son del exterior. Mi hermana viene del exterior y es redimida allá afuera, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque pues no tuvo que llegar a un lugar como este, ¿verdad? Para ser redimida. O algún día ha estado anteriormente, hermano, por ahí, ¿no? ¿Verdad? Le damos gracias a Dios. Porque, o sea, nosotros que nos salimos del refugio de Dios, nos salimos de la cobertura de Dios, ¿verdad? Por eso hemos llegado a este lugar. El enemigo ha hecho y deshecho con nuestras vidas, aunque pensamos que nosotros estábamos haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Era el enemigo tratando de lograr en nuestras vidas esto que está pasando. Pero lo comentamos anteriormente en una parte de la Biblia ahí, que él nos mira como derrotados, ¿verdad? Pero esta derrota puede ser la mayor victoria de nuestras vidas, ¿verdad? Así que esta derrota aparentemente que el enemigo está causando en nuestras vidas puede ser la victoria más grande de nuestra vida, así como nuestro Señor Jesucristo, la mayor derrota que tuvo en la cruz del Calvario para muchos, aún para el judío, para su pueblo, fue la victoria más poderosa del universo. ¿Por qué? Porque te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Por esa victoria que obtuvo en la cruz del Calvario. Cuando aparentemente era la peor derrota que estaba sucediendo en la vida de él, porque la muerte aparentemente venía por él, ¿verdad? Pero él tuvo dominio sobre la muerte, ¿verdad? Y salió victorioso, resucitando el tercer día. Amén. Así es que este día yo voy a invitar a que hagamos una oración. Sus peticiones síganlas poniendo delante de Dios y Él va a clamar delante de su presencia. Te damos honra a ti nada más, Señor, atando al diablo en el nombre de Jesucristo y echándolo fuera de este lugar. Porque solamente tú tienes poder, Señor, solamente tú eres grande. A ti venimos a adorarte, a ti venimos a glorificarte, Padre Santo de gloria, porque solamente tú eres poderoso. Tú reinas por los siglos de los siglos, Señor. Solamente tú eres fiel, solamente tú eres poderoso, Señor, para responder a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, Señor. Aún el corazón más altivo, Señor, tú lo tocas y es quebrantado, porque tu presencia, Espíritu Santo, es hermosa, poderosa, Espíritu Santo hermoso. Gracias por visitarnos, Espíritu Santo. Gracias, hermoso y precioso Espíritu Santo. Eres el mejor y bienvenido a este lugar, porque tú tocas los corazones, las mentes y las almas. Tú eres el que edificas, Espíritu Santo. Tú eres el que haces todo, Espíritu Santo hermoso. Llena más este lugar. Declaramos una unción poderosa, masiva de tu presencia. Espíritu Santo hermoso, sigue llenando, sigue tocando, Espíritu Santo hermoso. Gracias, gracias te damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Le digo a un hermano, voy a ponerse cómodos. Le digo a un hermano allá, ¿verdad? Estaba escuchando la palabra. Y le digo, hermano, luego como que se ríe, y como que en ocasiones no se ríe, ¿verdad? Digo, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué traes? Le digo, pues. Me dice, y voltea muy serio. Y me impresiona por lo que me dice, estoy desglosando la palabra. Me dice, le interrumpí. Le dije, no, pensé yo, lo interrumpí. Pero no le dije, ay, pues, pero que se reía y que se gozaba y habla de Dios. Y decía, pues, y tócame, Señor. Ay, pues, cálmate, me decía. Es que estoy desglosando la palabra. Me gocé. O sea, yo recibo una lección de parte de una alma que el Señor está llamando y está redimiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, desglosar la palabra, saborear la palabra, o sea, digerir esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que el Señor trae este día a tu vida, ¿verdad? Así es que
Vamos a entrar un poco a la palabra ahí. En el libro de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Cuando el pueblo de Dios pide rey. Vamos a leer un poco ahí. Dice en el nombre de Jesucristo 8:5 del libro de 1 Samuel. Dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituynos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no heredó Samuel esta palabra y que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. El 19 del mismo capítulo, el 18, vamos, desde el 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará, dice. Amén. Dice la palabra que aquí el pueblo de Dios venía de la libertad de Egipto, de la cautividad venía, ¿verdad? Y en el curso de que iban caminando, ¿verdad? Que el Señor intentando lograr de que este pueblo le conociera, de que este pueblo, o sea, realmente se entregara a Él, buscándole realmente, aunque nos damos cuenta de que su pueblo, en el curso del desierto, desde que salen de Egipto, solamente salen quejándose delante de Dios, quejándose y, o sea, pidiendo una bendición de parte de Dios. Aquí, ¿verdad? Que tenemos sed y quien nos trajo este desierto para morirnos, ¿verdad? Y Dios le da agua de la roca, antes de eso el maná, algo de hornices. El pueblo, estamos ahí resumiendo un poco para conocer un poco algunos que leen mucho la Biblia, otros lo leemos un poquito menos y otros no leemos nada, ¿verdad? Así que eso es para lo que... Entonces el pueblo se sale quejándose del pueblo de Egipto. Aunque han visto a Dios poderosamente libertarlos de Egipto, estaban cautivos. ¿Cuántos años? 400 ¿qué? 30 años, ¿verdad? 430 años estuvieron cautivos. Entonces sale este pueblo viendo el brazo poderoso moviéndose en su vida de Dios y aún así quejándose delante de Dios, quejándose y pidiendo la bendición de Dios, o sea, ya sea del alimento o ya sea sobre la sed que tenían, ¿verdad? Y entonces sale este pueblo, pasan, llegan de ahí del desierto de la tierra de Canaán, reciben la bendición, ¿verdad? Y después de eso, el pueblo de Dios, el pueblo se hace un pueblo idólatra, porque no echaron a todos los que tenían que echar fuera cuando fueron y tomaron posesión de la tierra de Canaán. No echaron, a uno no los dejaron porque no pudieron, dice. El pueblo, por causa de esa idolatría, por causa de que no echaron a todo al que tenían que echar fuera, dejaron ahí los residuos, por ahí dejaron. Entonces eso sirvió para que el pueblo se contaminara delante de Dios, para que el pueblo se hiciera un pueblo idólatra delante de Dios. Entonces la idolatría hizo que el furor de Dios se encendiera en contra de ellos y empezaron a caer delante de la presencia de Dios. Aunque Dios les había dado la victoria, aunque Dios los había llevado a una tierra de bendición, una tierra donde fluía leche y miel, el pueblo, o sea, desechó a Dios, ¿verdad? Y la guerra venía en contra de ellos y eran vencidos por el enemigo los cautivaba. A fin de, dice en el libro de Jueces, que el pueblo dice así como impedían, porque no había rey, así de fácil, en resumidas palabras, pues. O sea, el pueblo hacía lo que como bien les parecía, dice, porque no había rey, dice, quien los gobernara. Y viene un hambre. El libro de Ruth habla de esa hambre, que dice que en Belén de Judá llega un hambre fuerte, ¿verdad? Dios
permite que levante un hambre ahí, sequía y todo. Y ya en esta parte de la Biblia que leímos, es después de esa hambre. Después de esa hambruna que vino para el pueblo de Dios, por haberse apartado de Dios, por haber desechado a Dios. Después de esa hambre, Dios envía bendición, dice el pueblo, y restaura a su pueblo. Entonces el pueblo de Dios, viendo poderosamente el brazo de Él, moviéndose en sus vidas en bendición, o sea, y en lo sobrenatural, esas cosas tremendas y especiales, Dios tratando con su pueblo, deseando Dios que le conocieran, aunque nunca realmente le conocieron, porque el pueblo, o sea, miraba las maravillas que Dios hacía. El pueblo miraba lo que Dios hacía, los milagros, los prodigios que Dios hacía, pero no miraban al que los hacía. Y no miraban al que los hacía, porque recordemos que le dicen a Moisés, no. Ve tú, habla con el Dios, y luego tú vienes y nos refieres al oído todo lo que Él te diga. Ellos no querían hablar con Dios. O sea, para desglosar un poquito, así le dijo el pueblo de Dios a Moisés: cuando ve tú y habla con Dios, o sea, acá se decían con el Dios. Así me decía uno allá en Arizona: te voy a acusar con el Dios, me decía. ¡Hey! Me decía: Duarte, te voy a acusar con el Dios, me decía. Dije: este no conoce de Dios. Yo le digo: mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Heme aquí, mi Señor. Cuando vamos a oración, y si alguien te dice por ahí: te voy a acusar con el Dios, es que verdaderamente está apartado de Dios, no conoce de Dios. Porque cuando tienes una intimidad con Dios, dices: mi Rey, mi Salvador. ¿Qué dijo Juan? ¿Quién fue? Al que le iban a crucificar como Cristo. Juan, que le iban a crucificar. ¿Y qué dijo? No, espéreme, dice. Yo no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor. A mí volteen, le crucificaron volteado, porque Él dijo que no era digno de que lo crucificaran como su Señor. Así el pueblo nunca conoció verdaderamente a Dios. Ellos solamente enviaban los milagros, los prodigios, y de hecho en esta parte de la Biblia que leímos, Dios los había levantado de una hambre tremenda que había llegado al pueblo de Dios porque ellos habían abandonado a su Dios, o sea, habían usado a su Dios, o sea, como la electricidad, vamos a decir. Hay ocasiones que lo hemos visto. Por ejemplo, le bajo el micrófono, si ya no ocupo el micrófono, usé el micrófono porque lo ocupaba, le puse electricidad y lo prendí, ¿verdad? Pero ya no lo ocupo, le bajo y lo apago y ya no lo ocupo, o sea, pero cuando lo necesito, lo vuelvo a buscar. El pueblo de Dios hacía eso. Cuando ocupaban a Dios, acudían a pedirle a Dios, a rogarle a Dios. Pero ya que pasaba la calamidad, ya que pasaba lo perverso en sus vidas, que Dios los libraba, ya no te ocupamos. Voilà, hasta un lado. Ya déjanos ser como todas las naciones. Nosotros queremos tener a alguien que nos pilotee. Déjanos ser como todas. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Cuándo leímos ahí? Déjanos ser como todas las naciones. Queremos tener un rey que nos mueva y que vaya al frente de la batalla. O sea, a tu lado, Señor. ¿Le dolería a Dios en su corazón eso? ¿Le dolería? Porque Dios era su rey. Él era el que peleaba las batallas por ellos.